Muy buenos días con todos ustedes en esta mañana que nos presentamos delante del Señor para una mañana más, iniciar el día reflexionando en las Sagradas Escrituras, orando al Dios y Padre nuestro, y empecemos agradeciéndoles a Dios por toda la bondad que ha tenido, las bondades que ha tenido para con cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestras queridas congregaciones, también de este país, y bueno, podríamos hablar de la bondad y la misericordia de Dios en todo este mundo. Nuestra gratitud a todos los hermanos queridos, hermanas queridas, fieles, que se unen todas las mañanas para orar al Señor. Gracias también a nombre de los hermanos de la Junta, nuestro querido pastor David y los demás miembros de la Junta Directiva, que cada mañana pues nos presentamos delante del Señor para unirnos a ustedes y poder orar a favor de nuestro querido país, iglesia y muchas necesidades que enfrentamos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga misericordia, el Señor alce su rostro sobre cada uno de ustedes y el Señor les otorgue mucha paz. Nos unimos, Padre, en esta mañana de oración, mañana en la que dentro de poco pues habrá más movimiento por los cambios de semáforos en algunas de las ciudades, y por eso aquí estamos intercediendo delante de ti, no sin antes agradecerte por la vida, agradecerte por el sustento, agradecerte por las infinitas misericordias que tienes con nosotros, agradecerte por la provisión, agradecerte por los momentos difíciles y aquellos momentos en los que tú nos permites también disfrutar. Te alabamos, te bendecimos, entramos a tu presencia con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Eres bueno, eres maravilloso, eres misericordioso por siempre y para siempre. Bueno, lo alabamos a Dios en este día. Gracias una vez más por estar conectados, y estaremos también compartiendo algunas necesidades que día a día llevamos ante la presencia del Señor. Como todo lo hemos hecho, como cada uno de los pastores lo hemos hecho, también usar las Sagradas Escrituras o servirnos de las Sagradas Escrituras para tener la fuerza en la oración, y hoy yo quiero hacer nuestra oración y nuestra meditación basados en una persona, en un hombre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10. Ahí quisiera que estemos juntos para ir orando y también meditando en algunas cosas que encontramos en este personaje de la historia bíblica llamado Cornelio. Cornelio tenía unas virtudes sobresalientes y nos ayuda a nosotros, porque creemos que así como Cornelio era un hombre que tenía estas virtudes, que las vamos a leer, podemos nosotros también cultivarlas. Dice en Hechos capítulo 10 que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo veo aquí en este personaje de la Escritura unas virtudes sobresalientes que en el recorrido del texto bíblico notamos que hay otras cosas que son señaladas de él. Pero aquí dice que era un hombre piadoso, es decir, un hombre santo, un hombre que se apartaba del mal, un hombre obediente, era un hombre temeroso de Dios, él y su casa. Y entendemos que él tenía mucha reverencia a todo lo que se relacionaba con Dios. Y adicionalmente dice que era un hombre generoso y que tenía una comunión con Dios continua. Creo que estas
estas expresiones tienen que también ser parte de nuestras vidas, de todos nosotros, no solamente de los pastores, de todos los que conocemos a Dios. Estas características hacen que haya una gran diferenciación en la manera en que nosotros vivimos y expresamos nuestra fe cristiana. Y creo yo que son tan necesarias en este periodo de nuestra vida, de nuestra existencia, desarrollar estas virtudes que son sobresalientes. Dependiente de Dios, solidario frente a las necesidades y hacer una gran diferenciación de tal forma que la maldad ni la corrupción sean parte jamás de nuestras vidas. Entonces empecemos así, empecemos con estas expresiones del libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10 y con Cornelio a la cabeza, pues para que nosotros podamos orar. Bueno, nuestra primera oración o las necesidades que nos han hecho llegar es para que podamos interceder al Señor por todo lo que significa este cambio de semáforo y la oportunidad en algunas ciudades que las actividades se comiencen a reaperturar. Y bueno, en todos hay protocolos necesarios de seguridad, de bioseguridad, de salud, que hay que respetar para evitar los contagios. La petición ante el Señor que la podemos elevar es que, en primer lugar, sean respetadas esas normas, y en segundo lugar, que bueno, cada uno de los ciudadanos pueda ser más cuidadoso en todo lo que significa evitar los contagios. Y bueno, con la reactivación también de negocios hay una reactivación económica. Que Dios en verdad bendiga cada uno de estos negocios. Acompañemos en oración. Padre, queremos en esta mañana orar ya por cada uno de los negocios, empresas que se van a abrir. Algunas o la mayoría de ellas también tienen ciertas, todas van a tener protocolos definitivamente y se espera que así sea, que se cumplan los que están al frente de estos negocios, que se puedan cumplir con todas las normas, con todos los protocolos que se exigen por parte de las autoridades. Esto es, Señor, para que podamos de alguna forma ser librados de todo tipo de contagio y por ende pues librarnos de todas las situaciones que se generan con cada una de estos contagios. Oramos en el nombre de Jesús que también de parte de la ciudadanía haya el respeto a cada una de estas normativas, son lineamientos básicos de seguridad y que esto permita que haya una mejor afluencia, no haya aglomeraciones y por ende se reactiven las economías familiares y con esto las posibilidades de una mayor tranquilidad, una mayor paz en cada uno de los hogares y a nivel de país, por supuesto, Señor. Hay ciudades que ya han hecho este cambio y se aperturan nuevos negocios y con ello grandes posibilidades para un mejoramiento en el sistema familiar. Así que oramos juntos, Señor, que así sea, que nosotros podamos tener en mente lo que dice las Sagradas Escrituras, confiando plenamente en ti, orando que seamos justos en todos, al abrirse los negocios, los lugares de diferentes expendios de muchos productos, etcétera, también haya la deferencia, la oportunidad de que los creyentes y todos, en verdad, se puedan hacer las cosas con transparencia, con generosidad, con confianza y pensando en lo que dice la Biblia. Si el Señor quiere, esto significa dependiendo de Dios, orando para que cada negocio al abrir las puertas confiemos y se confíe plenamente en ti. Esto lo oramos, Señor, sabiendo que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Estaba hablando de Cornelio, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, piadoso, por supuesto, generoso, y vaya la gran oportunidad de aprender de este hombre que tenía buen testimonio, gozaba de una buena simpatía entre los judíos,
Y bueno, yo digo que al abrir esos negocios también la bondad y la generosidad de todos los empresarios, de todos los que tienen negocios, actuando siempre con honradez, con justicia, es algo que tiene que hacerse notar mucho más en la vida de los creyentes, aquellos que confiamos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, siguiendo un poco la lectura, dice la Biblia que en el capítulo 10, que estoy en el libro de los Hechos 10, los versos número 3 en adelante, vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y bueno, él estaba en otro lugar. Pero ¿qué es lo que me lleva a reflexionar en esta parte del texto bíblico? Que Dios se acuerda de nuestras oraciones y también de lo que hemos dado, según lo que dice las Sagradas Escrituras, de la bondad y de la generosidad de este hombre y también de sus oraciones. Y yo pienso que esto es algo muy bueno, porque nosotros podemos dejar de orar, podemos inquietarnos en cuanto a nuestras oraciones y a lo mejor hasta desmayar al no ver que las cosas ocurren, que hemos estado pidiendo y de repente no vemos respuestas inmediatas. No desmayemos. Definitivamente les quiero pedir que no desmayemos en nuestras oraciones. Hemos orado mucho durante este tiempo y espero que no dejemos de hacerlo. Sí, dice la Biblia que Dios se acordó, Dios trajo a memoria. Y si hay algo que Dios va a traer a memoria son precisamente esto, las actitudes. Dios se agrada siempre del que le teme y que hace justicia. Y Dios se acordó de las oraciones de este hombre temeroso y nosotros no podemos dejar de seguir orando. No debemos dejar de clamar, de insistir, de solicitar a Dios, de rogar a Dios. Hay tiempo para clamar, hay tiempo para agradecer, hay tiempo para adorar, hay tiempo para hacer rogativas intensas, hay momentos que son cruciales en la vida y no debemos dejar de hacerlo. Porque en algún momento Dios va a contestar, Dios va a hacerlo en su momento, en su tiempo, Dios lo va a hacer. Y Dios lo hizo aquí, con este hombre. No sé qué clamaría, qué oraría. Seguramente infiero en que él estaba orando por su gente para que en verdad pudiesen cambiar, como hoy en día nosotros lo estamos haciendo, para que haya cambios sustanciales en la vida de las personas, de los líderes, de las autoridades, de la iglesia, de nuestros vecinos, de las personas que están al frente de algunas responsabilidades. Y está bien, y Dios se va a acordar. Dice la Escritura que Él trajo a memoria esto, y entonces van a ocurrir cosas especiales. Bueno, nuestra mañana es una mañana de oración. Yo quiero ir dejando los pensamientos porque quería que no dejemos de interceder, no dejemos de orar, no dejemos de hacer lo que debemos hacer. Dios se va a acordar. Esta mañana traeremos a oración a personas que, como ustedes, pastores queridos, miembros queridos, líderes, personas que ayudan mucho en la parte emocional, en la parte espiritual, porque sabemos que hay muchas necesidades en este campo y se necesita de hombres y de mujeres con un discernimiento espiritual, con una capacidad de Dios para ayudar a personas que están afligidas, tensas, temerosas, angustiadas, depresivas, sin tener mucha capacidad de reacción. Y creo yo que nuestra intervención, la intervención de cada uno de ustedes, con un mensaje claro, con un acompañamiento adecuado, puede apoyarles y sacarlos adelante y que nuevamente brille la esperanza en sus ojos. Así que oremos. Padre, aquí estamos en esta mañana de oración, en esta mañana de reflexión de las Sagradas Escrituras y de poner delante de ti personas que están cumpliendo una labor de acompañamiento emocional y espiritual
puede ser en las mismas casas, en sus amigos, sus vecinos, a través de todos estos medios que tenemos disponibles, el teléfono, WhatsApp, estas redes, en fin, dado que todavía tenemos que realizar este tipo de distanciamiento, pero oramos que les des mucha fuerza. Señor, reconozco que a veces perdemos un poco de vitalidad y necesitamos nuevamente ir delante de ti. Y yo sé que esta labor de acompañamiento, esta labor de consejería, esta labor de animar a otros, de sostener a otros, esto también genera cansancio. Así que yo te ruego que en cada uno de mis queridos amigos, hermanos, consiervos, pastores, líderes, personas profesionales que están haciendo esta labor de todo corazón, les proveas también a ellos, no solamente los recursos, no solamente los insumos que necesitan, sino la parte emocional también cúbrelas, la parte espiritual, rodéalos, de tal manera que en esa comunión tú los refresques, en esa comunión contigo tú los animes, los levantes, le des nuevas fuerzas para seguir acompañando a aquellos que están perdiendo fortaleza interna, aquellos que están queriendo bajar los brazos, aquellos que están queriendo dar un paso atrás, aquellos que dicen ya no tengo más fuerza, ya no sé qué hacer. Señor, que cada persona, cada uno de nosotros podamos renovar fuerzas y llevar esas nuevas fuerzas en ti para levantar, para que la gente no decaiga, sino que sigamos adelante en medio de tiempos como estos que no son nada sencillos. Así oramos, Señor. Así te lo suplicamos, así pedimos que acompañes a todos los consiervos, colegas, pastores que están haciendo una labor fenomenal, fantástica, al sostener, al pastorear, al guiar, al levantar, al exhortar también a muchas personas que necesitan de nuestra ayuda y guía a través del consejo oportuno o de la palabra oportuna. Que así sea, Señor. Y bueno, siempre es bueno orar por nuestros queridos amigos y consiervos. Honestamente, hay días en los que hacer este tipo de trabajos puede agotarnos mucho y necesitamos recurrir nuevamente a la fuente que es el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios. Bueno, siguiendo un poco con este relato histórico, les dije que Cornelio era un hombre que oraba mucho, que tenía unas virtudes muy sobresalientes, de buen testimonio, un hombre justo, un hombre dadivoso, solidario, virtudes que son necesarias el día de hoy. Siempre lo han sido, pero hoy mucho más tiene que hacerse notar. Veíamos que él en su oración, Dios se acordó, Dios tomó en cuenta esas oraciones y comenzó a actuar. Así que les decía que no debemos desmayar en la oración. ¿Qué sucedió? Que Dios le dijo que vaya a buscar a un hombre llamado Simón Pedro, que estaba en otro lugar, y que le hiciera venir porque él tendría un mensaje que entregar. En los tiempos de transición que vivimos, qué bueno es tener la certeza de parte de la palabra de Dios para indicarnos qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Jamás de salir a trabajar, jamás de volver a cumplir las tareas que comúnmente hacemos. Sería muy bueno saber qué es lo que Dios está queriendo decirnos y está esperando que nosotros hagamos. ¿Con qué propósito ha pasado todo esto? Bueno, en el texto bíblico dice que este hombre llamado Pedro tiene una experiencia también. Él estaba orando y tiene una experiencia. Según la Biblia, dice que él, Pedro también subió a orar y tuvo una experiencia bastante singular. Y dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y esa voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso luego fue recogido al cielo y él, como cualquier persona que tiene una experiencia como esta, reflexiona
y, y, y comienza pues a tratar de averiguar qué es lo que Dios estaba tratando de comunicarle a este hombre. Bueno, una de las cosas que pienso es que Dios aquí lo que estaba pasando es que estaba rompiendo en él un prejuicio, un paradigma, algo que él tenía en mente, que él decía que como judío no podía juntarse con personas que no eran de su nacionalidad. Entonces, ese prejuicio, dentro del dinámico plan de Dios, Dios tenía que hacer algo en la vida de él. Y porque el Evangelio tenía que seguir avanzando hacia las distintas regiones, hacia las distintas naciones, un Evangelio que tenía que incluir a cada persona en el mundo entero. Y bueno, hoy yo pienso que también bajo este concepto Dios a veces tiene que romper ciertos moldes, ciertas formas, no el fondo sigue siendo el mismo. Tenemos que seguir predicando el Evangelio, pero hoy en día se han roto muchos esquemas, porque nos ha tocado implementar cosas que antes no lo hacíamos. El mensaje sigue siendo el mismo, el Evangelio es el mismo, pero la manera en que lo estamos haciendo ha sido totalmente diferente. Yo creo que en ese momento Dios estaba actuando en la vida de Pedro, rompiendo ciertos esquemas mentales, ciertas formas. Y yo estoy pensando que los días que vivimos Dios está también revolucionando nuestra mente, rompiendo esquemas, formas, moldes. Nuestro odre está siendo renovado de tal forma que las nuevas cosas de Dios puedan penetrar a nuestro corazón, a nuestro espíritu y poder realizarlas, porque de lo contrario no vamos a ver todo lo que Dios está haciendo y lo que Dios estaba haciendo en la vida de ese hombre, porque el Evangelio tenía que seguir siendo predicado y tenía que romperse esos esquemas mentales que a veces nos impiden avanzar hacia adelante con lo que Dios está haciendo. Pues por supuesto que Dios es dinámico y Dios trae cosas nuevas en cuanto a las formas de hacerlo. Bueno, dejemos ahí un poco la historia, porque a veces hay barreras que tenemos que romper, barreras que nosotros mismos nos hemos impuesto para que la gran obra de Dios continúe adelante en lo que él estaba haciendo. Sin lugar a dudas que Pedro va a obedecer y va a vivir una experiencia bastante singular. Bueno, mañana de oración, mañana de poder cumplir con nuestro cometido de interceder ante el Señor. Saben que una de las cosas tristes que hemos tenido que vivir muchas personas, y tanto de aplicarlas o tanto de tener que vivirlas, mucha gente, perder sus trabajos o reducir sus trabajos y con ellos sus ingresos. Bueno, no es una labor sencilla, no es una labor fácil, es una labor muy complicada tanto para el que la ejecuta como para aquel que la recibe. Y bueno, hay que tomar, la vida es de decisiones y hay que tomarlas y hay que hacerlas correctamente, siempre amparados en Dios, siempre en justicia, como es lo que Él nos pide, porque si hay algo de lo que Dios se agrada es de la justicia, que se obre con justicia y Dios nos ayude, en verdad. Y para aquellos que pierden su trabajo, sí, disminuyen sus horas de trabajo y que tienen que buscar nuevas oportunidades, siempre tenemos que tener en mente que esto es muy doloroso y también trae sufrimientos. Y el dolor y el sufrimiento son parte de nuestra existencia, o sea, tampoco nos vamos a decir, no, el cristiano no sufre, no, todos sufrimos, es parte de nuestra existencia, es parte de nuestra vivencia, pero tenemos que aprender que ahora en medio de todas estas cosas que Dios hace, muchas cosas creativas surgen a partir de crisis que vivimos, y valga la crisis que estamos experimentando para pensar creativamente, para pensar de formas diferentes, de cómo tenemos y cómo podemos hacer las cosas de otras formas. No es fácil, pero Dios nos sustenta. La Biblia dice que tenemos un Dios que nos sustenta, que nos cuida, que provee para nuestras necesidades y que nos dará la capacidad para poder obrar de formas distintas y crear nuevas oportunidades. Así que oremos por ello. Padre, si oramos
por las personas que han perdido sus trabajos. Eso siempre será un aspecto muy doloroso, complejo, emocional, complejo en entenderlo emocionalmente, aún espiritualmente, complejo por donde lo veamos. Pero asimismo, Señor, creemos que en la historia, en las vivencias, en la Biblia, las crisis se han transformado y se transforman en oportunidades para ver otras cosas que hay dentro de nosotros, que las podemos hacer, que las podemos innovar, que las podamos desarrollar de diferentes maneras. Así que, en primer lugar, oro, Señor, que esa pérdida, que es la pérdida de un trabajo, en primer lugar, que haya el consuelo necesario, la paz que se necesita para procesar el dolor, procesar la pérdida, pero luego, Señor, tener la capacidad de pensar, de estructurar caminos diferentes, lógicamente, con la ayuda tuya, con la dirección que tú nos das, con la luz que viene de parte tuya, y que no haya una desesperación al punto de quedarnos, Señor, presos en nuestros pensamientos, que a lo mejor no podemos, pero tú dices que sí podemos y que debemos más bien salir hacia adelante en medio del dolor y ahora en medio del sufrimiento. Que así sea, Señor, que así lo logremos con la bendición tuya, con la guía tuya, y que nos des en verdad mucha sabiduría para guiar a las personas, encaminarlas y proveer de momentos de paz en medio de estas preocupaciones que se pueden tornar difíciles. Así que esto podemos orar en su nombre. Sí, hermanos, entendemos y sé que muchos están pidiendo que sigamos orando por ellos, y así lo estamos haciendo aquí y en otros espacios que tenemos de oración, de apoyar y de ayudar a otras personas. Bueno, permítanme continuar un poco con el texto bíblico para seguir dando la fuerza a nuestro tiempo de oración. Me quedé que este hombre se fue a orar y tuvo esta experiencia rompiendo paradigmas. Es muy necesario romper paradigmas para poder ver lo que a veces no vemos y que Dios quiere mostrarnos, y se lo mostró a Pedro, y Pedro fue obediente. A la final, Pedro fue donde le habían solicitado a la casa de Cornelio, y saben que Cornelio sí lo estaba esperando. Después de todo ese proceso, dice la Biblia que este Cornelio tenía una actitud bastante especial. Cuando ya entraron en Cesarea, y Cornelio dice que los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, entró, y Cornelio se postra como una actitud de reconocimiento que estaba delante de un hombre santo. Le dice: no, tranquilo, levántate, pero veo la actitud más bien de Cornelio, un hombre temeroso realmente. Le dijo: yo también soy hombre. Y entonces le contó la experiencia. Pedro dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y aquí está la reflexión de él: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Él comprendió, él entendió, él pudo discernir lo que estaba pasando en esa experiencia, y así hay que hacerlo. En las experiencias difíciles de nuestra vida, lo que Dios está mostrando, hay que clamarle a Dios para que nos diga qué es lo que está pasando, cómo entender lo que Dios está haciendo. Y entonces dice que por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me has hecho venir? Luego comenta todo. Miren lo que dice aquí este hombre en el versículo 30 hasta el 33, 30 al 33. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vio esta visión. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, haz venir a Simón, que se llama Pedro, etc. Versículo 33. Así luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí,
en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué linda actitud. Qué linda actitud es la de Cornelio, invitando a toda su familia para oír lo que Dios estaba a punto de soltar en la vida de él y en la vida de los suyos. Alguien me decía, esto es un avivamiento. Este es el avivamiento de estos días, de familias enteras que buscan a Dios, que están listas a recibir de Dios. Sí, pensábamos el otro día reflexionando, un avivamiento masivo donde la gente va a las iglesias, no sé, puede ser. Pero frente a todos los temores que hay, a las angustias que hay, a veces digo, no, esto a lo mejor la gente más bien va a tener mucha más precaución, irá lentamente a las iglesias, pero en cambio lo que se ve aquí es que había un corazón, una familia y familias enteras listas, preparadas. Aquí estamos, decía él, en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios quiere. Ahí hay una preciosa expresión, una imagen muy linda de toda una familia, amigos íntimos, que se habían reunido al turno de la casa de Cornelio para oír lo que Dios estaba a punto de derramar. Y yo creo que esa debe ser una de las oraciones más lindas que nosotros podamos decirle, Señor, aquí estamos en tu presencia, listos para oírte, listos para obedecerte. Derrama todo lo que tengas en tu corazón para nuestras vidas, porque estamos en un punto donde necesitamos oír tu voz, necesitamos cambiar nuestra realidad y poner tu realidad en nuestras vidas. Qué poderoso el momento que estaban viviendo aquí estas personas. Y esa debe ser una oración que podamos levantarle al Señor de hacer como Cornelio, un hombre transparente, un hombre listo preocupado también por su familia, por sus amigos. Les había dicho, ¿saben qué? Hay una experiencia real que está pasando, hay algo que Dios tiene en mente y reunió a los suyos en casa, como estos días ha sido para estar en casa y escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios. Y a través de cualquier medio. Pero tener el corazón, la actitud para escucharlo a Dios, eso es lo que hace de este momento un momento sobresaliente. Porque hay gente que puede escuchar, pero solamente quiere escuchar, nada más. Pero ellos tenían un hambre, una singular experiencia de decir, no, aquí estamos porque sé que Dios trae algo. Y cuando Dios ve eso, Dios se derrama con abundancia. Bueno, estamos en tiempos de oración, ¿sí? Estamos en momentos de oración y vamos a orar también por sanidad, por consuelo. Mucha gente ha perdido la salud. Esperemos que no pierdan la esperanza. He visto las listas de oraciones, son abundantes las personas que piden oración por salud. Y seguimos orando porque creemos en un Dios que sana, en un Dios que levanta aún desde la misma muerte, que reconstruye, que hace nuevas las cosas, que utiliza profesionales, que también lo puede hacer sin el uso de medicina. Bueno, Dios hace como Él desea hacerlo, pero Él sana. Así que en el nombre de Jesús, acudimos a ti, Padre Celestial, y en nuestra mente pensamos en la gran cantidad de personas en los hospitales, en todas las partes de nuestro país. Vemos personas, Señor, aisladas, porque hay temores, hay miedos de contagios. Vemos, Señor, personas que están sufriendo otro tipo de adversidades. Nos han pedido que oremos por personas que tienen quebrantos de salud, no solamente por el virus, sino problemas en el corazón, problemas en sus huesos, problemas en su hígado, problemas con dolores fuertes de cabeza, migrañas. Nos han pedido que oremos por problemas de tiroides. Indistintamente hay también problemas en la salud. Y lógicamente, unido a todo este ambiente de pandemia,
se suman cantidades de necesidades. Pero ¿a quién acudimos sino a ti? Porque tú eres el Dios que sana. Así que envía, Señor, esa expresión de fe en cada persona, producto de la palabra, lógicamente, que activa, que moviliza, que hace que sigamos creyendo que tú puedes obrar sanidad, que puedes obrar salud, que puedes usar médicos, que puedes usar medicina. Así es, tú lo puedes hacer. Así que oramos que así sea y que se levanten de los cuidados intensivos donde están muchísimas personas enfermos y también profesionales, médicos que se han contagiado también, policías que se han contagiado, gente de seguridad que se han contagiado. En el nombre de Jesús, que los levantes, no solamente en nuestro país, fuera del país, que también nos han pedido que oremos indistintamente, y creemos que el Dios que está aquí está allá y que puede obrar y que obra, y por eso oramos que haya sanidad en sus cuerpos. En ese nombre que llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario, comprando allí nuestra redención, pero también nuestra sanidad. Así que así oramos y así lo vamos a seguir creyendo, que el Dios hace cosas buenas. Y saben que en el mensaje de Hechos, Pedro recoge el sintetizando de una manera tan eficaz el mensaje, porque les cuenta, dice la Biblia que en el versículo ya 34, cuando Pedro comienza a hablar, estoy en Hechos 10, y abriendo su boca, y ahí dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, no la hace, Dios no hace acepción de personas, y donde Él ve que hay personas que le temen y hacen justicia, Dios va a actuar, Dios va a movilizarse. Y entonces dice la Biblia, Dios comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, en toda nación. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y hacemos bien en orar, hacemos bien en predicar, hacemos bien en anunciar la paz, hacemos bien en anunciar el consuelo para las vidas de las personas que han perdido salud y han perdido también seres muy queridos. Dice, anunciando el evangelio de paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y por eso hemos orado también en esta mañana y seguiremos orando, y yo le animo a ustedes que también oren en el nombre de Jesús, en la autoridad del nombre de Jesús, porque en su nombre hay autoridad y hay poder. Y el Señor anduvo haciendo bienes y sanando a la gente y liberando a la gente y dejando que esa palabra santificara a las personas, y el Espíritu Santo estuvo con él. Y en una unidad, en una comunión, haciendo bienes y sanando a todos aquellos que estaban presos u oprimidos por el poder del diablo. Dios estaba con él. Y eso es importante, queridos hermanos, queridas hermanas, que Dios esté con nosotros. Eso genera una tranquilidad, eso genera una poderosa acción en nosotros de fe, porque sabemos que no somos nosotros, es Él, es Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros el que obra, el que genera mediante su bendita palabra una acción de fe en el corazón, y Dios actúa con bondad, Dios actúa con poder, sanando, liberando, levantando a esos enfermos
y dándoles la oportunidad de experimentar su vida, la vida de Él en cada persona. Y esto es misericordia, esto es bondad de Dios, esto es poder de Dios. Así que ore, confíe, crea, levante su oración delante del Padre y sepa que Dios está con usted. Pero siempre vivamos, estemos seguros de que actuamos en justicia, de que actuamos bajo el temor de Dios, porque cuando Dios encuentra a un hombre o una mujer que teme y que hace justicia, Dios se va a agradar. Dios se va a agradar. Bueno, entonces llegó ese mensaje de una manera estupenda y gloriosa. Y lo que va a ocurrir ya en el desenlace va a ser algo espectacular. Pero oremos. Esta mañana es tiempo de oración. Hemos orado por las personas enfermas, hemos orado por las personas profesionales que también están contagiados, servidores públicos, etc. Pero tenemos que orar también por la iglesia. Tenemos que orar por los consiervos amados, los pastores, algunos sí, experimentando enfermedades, experimentando desánimo, cansancio, experimentando temores, por las angustias de otros hermanos, por los asuntos económicos, por la forma en que hemos tenido que cambiar la manera de hacer nuestras labores pastorales, y aún nos toca seguir pensando y observar cuál va a ser la forma en que nosotros tenemos que hacer la labor y la función. Ahora que no hemos tenido un sitio, un templo, donde hemos tenido que obrar desde nuestros reductos y con otros elementos adicionales, donde la gente, los creyentes, han tenido que dejar ver toda la fuerza de su propia fe y de su confianza. Si bien es cierto que es tan necesario que nosotros sigamos hablando, cumpliendo nuestra tarea, pero también los miembros, la iglesia del Señor, que no es precisamente el templo. El templo es un lugar que hemos usado para reunirnos, tiene su razón de ser, pero estos días nos han hecho pensar mucho sobre la manera en que nosotros a lo mejor tenemos que cambiar, porque a veces nos hemos concentrado demasiado en lo que es templo y hemos dejado de lado lo que es la vivencia, la experiencia, lo comunitario, y vale que nosotros podamos hacer esas consideraciones. Oremos por la iglesia del Señor, que, como se nos ha dicho, ser entendidos en los tiempos, discernir correctamente lo que estos días ha pasado, ver el dolor, ver la crisis, ver el sufrimiento, ver la necesidad. Algo debe decirnos esto, algo debe hacernos reflexionar y pensar la manera en que tenemos que ejercer nuestras labores y nuestros ministerios. Oren mucho por cada uno de nosotros, los ministros, los pastores, ustedes que están allí acompañándonos en oración. Nosotros hemos orado por ustedes, pero ustedes sigan orando por nosotros también, por las responsabilidades. Yo sé que hemos orado también por las autoridades, el presidente y todo esto, pero la iglesia del Señor tiene una incidencia y una relevancia muy importante dentro del plan de Dios. Así que, y no solamente estoy pensando en la Alianza Cristiana y Misionera, en la iglesia del Señor estamos pensando. Que Dios nos ayude, en verdad. Padre, aquí estamos como iglesia conectados a través de estos medios y compartiendo la vida, compartiendo la oración, compartiendo la administración de la experiencia cristiana, la adoración en muchos aspectos, la enseñanza. Y en verdad, Señor, eso nos ha cambiado nuestra forma de considerar la vida y la manera en la que tenemos que pastorear, enseñar, discipular, ministrar a las personas en sus necesidades. Hemos salido un poco de nuestro aspecto cotidiano, cual era mucha centralidad en el templo, y a lo mejor perdimos de vista nuestra experiencia comunitaria
y de ser sal, luz, de ser una iglesia con voz profética, con voz real, que denuncia la corrupción y la maldad, pero que tiene una eficacia en la manera de vivir. Una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad, una iglesia que genere una experiencia de vida, de tal forma que la gente diga, la manera en que ustedes viven es la manera en que nosotros debemos vivir, es decir, obedeciendo a Dios y siguiendo sus normas y sus leyes y sus principios para el bienestar de todos, siendo una iglesia justa, siendo una iglesia veraz. Por eso oramos, Señor, por la iglesia, oramos por los consiervos amados, por todos, Señor, los que conformamos la iglesia, dentro del quehacer, cada uno tiene una singular labor. Los pastores, los líderes, los miembros, todos aquellos a quienes tú les has dado dones y talentos maravillosos para poder cumplir a cabalidad nuestras labores ministeriales. Así que, Padre, aquí estamos orando juntos, nosotros por nuestros hermanos por nosotros, cumpliendo de esta manera esa vivencia de vida comunitaria los unos con los otros. Sé que nos ayudará, Señor, a tener una reflexión cada vez más real, apegada ciertamente a tu palabra, a las sagradas escrituras, pero dándonos, Señor, a cada uno de nosotros la oportunidad de expresar plenamente la vida cristiana como iglesia de Cristo. Así que muchas gracias por esto, Señor, por hacernos meditar y en tu presencia acudir y clamar para que podamos considerar todas aquellas cosas que tú quieres hacer. Bendice la amada iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, a todo su liderazgo. En verdad, a veces, Señor, solucionando problemas, reaccionando frente a las cosas que vivimos, pero no podemos perder de vista las otras cosas, aquellas que demandan una búsqueda también incesante, también que demandan una reflexión profunda en tu palabra y en tu presencia, para saber qué es lo que tú estás demandando de cada uno de nosotros en este tiempo. Esto lo pedimos, Señor. De veras que sí, lo debemos pedir al Señor, se lo pedimos al Señor, en su nombre. La amada iglesia del Señor que Él compró a precio de sangre. Y voy culminando la historia bíblica, que es una historia linda, porque después que ocurre este momento que Pedro habla y suelta este mensaje poderoso del Evangelio, que habla de Cristo que fue levantado, que fue muerto, pero que se lo levantó con poder, que luego se manifestó, que luego lo vimos, dice, y nos mandó que sigamos predicando este mensaje del Evangelio y que testificásemos que Él es Dios, que ha puesto por juez de vivos y de muertos, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de los pecados por su nombre. Es que este mensaje es el mensaje más incidente, es el mensaje que puede transformar completamente la vida de las personas. Es cierto, los decretos presidenciales, los anuncios y todas estas cosas que hace el gobierno sí generan cambios, pero son cambios temporales. Son cambios muy temporales. A la final, esto cambia ciertas conductas, pero el Evangelio cambia la vida. Así que, mis queridos amigos, que aún no tienen la experiencia de conocer a Jesús como el Salvador de sus vidas, deben conocerlo. Deben darle la oportunidad de que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás, nos envió este mensaje. Es un mensaje que está vigente, que es real, que las personas que confiesan a Jesús sus pecados recibirán el perdón de sus pecados, y con ello quitarle la culpa y darle la esperanza de una vida totalmente nueva y diferente. Una vida que se prolongará para siempre. Sí, libre de coronavirus, libre de enfermedades, donde no habrá necesidad en estas cosas, sino una vida plena
Y eso es lo que el Señor Dios Todopoderoso ofrece. ¿Qué necesitas? Arrepentirte. Y si tú estás viviendo de una manera no clara, no muy definida, ya defínelo para que vivas como el Señor está pidiendo que vivas. Una vida entregada, dedicada a Dios, que busca honrarlo exclusivamente a Él. Y entonces fíjense que si las personas, si tú también que no has conocido a Cristo, o tú que quieres reconciliarte con el Señor, hazlo. ¿Qué resta? Resta que le digas, Señor, mira, aquí estoy. Ven a mi corazón, ven a mi vida, transfórmame, cámbiame. Hazme esa persona nueva que necesita vivir la experiencia de una vida real y auténtica contigo, de comunión, de relación. Espero que lo hagas. Que le digas al Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, te necesito. Como un día yo también lo hice y realmente cambió mi vida. Bueno, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los judíos, se quedaron sorprendidos, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús, el Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué linda experiencia la de estos hombres en la casa de Cornelio, viviendo plenamente la experiencia de una visitación y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, y con ello un cambio radical y luego una identificación plena, absoluta con el Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros podemos ver en esta historia bíblica, lo que es factible, lo que se puede ver, lo que está por venir, cuando Dios ocasiona estos movimientos extraños, decimos nosotros, y concebimos, claro, toda esta pandemia con diferentes nombres, con diferentes interpretaciones, pero bueno, en cada una de estas cosas, saber que estamos aquí para enfrentar el dolor, el sufrimiento, las pérdidas, pero las enfrentamos con una visión renovada, con una expresión de un Cristo que es el centro de nuestra vida, que a partir de la experiencia de esa maravillosa cruz, nosotros también concebimos el dolor como una experiencia que nos puede llevar a una realidad diferente y nueva, como fue con Jesús, una experiencia de salvación, de resurrección, una experiencia de vida, no de una muerte, sino de una experiencia que le llevó a la vida, del dolor, la muerte y luego la vida. Y eso es lo que Dios hace. Y cuando vino en la casa de Cornelio y sus amigos íntimos, el gozo y la alegría, la plena satisfacción de saber que Dios se trae cosas buenas para cada uno de nuestras casas, en nuestras vidas. Que así sea. Que Dios los bendiga. Cerremos este tiempo de oración. Padre, muchas gracias por la oportunidad de entrar a cada hogar a través de estos medios. De las familias amadas que están allí, bendícelos, Señor. Que esta experiencia fenomenal, grandiosa, de una visitación plena, porque eso fue así, Señor, también ocurre en cada casa, en cada hogar ecuatoriano, en cada hogar de la familia ecuatoriana. Y que nosotros seamos esos Cornelios que preparamos los caminos, los ambientes, las oportunidades para que el Dios de los cielos visite cada casa y cada hogar. No solamente de nuestros querida familia, sino de cada ecuatoriano y de cada latinoamericano y de cada ciudadano de este mundo. Y veamos la esperanza resurgir al ver personas que confiesan a Jesús como el Salvador de sus vidas. Que Dios los bendiga
a cada uno de ustedes una linda semana y un precioso tiempo de intimidad con Dios y con los suyos. Bendiciones y muy buenos días.